Segunda de Timoteo. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Hoy se sentaron lejos, hermano. Se sentaron lejos. Les pedí a los hermanos el jueves pasado que llegaran a la hora para empezar bien, pero no resultó. No resultó. Hoy vamos a terminar el capítulo 1, ¿ya? Y hay para destacar algunas palabras que Pablo le dice ahí a Timoteo. Hay unas palabras ahí que... ¿No se cambia? Ya. Mientras tanto lo voy a leer como sale acá en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el 13 hasta el 18. ¿Ya? Ahí sí. Ahí la cambié. Ya. Desde el 13 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar este estudio de la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, le doy gracias, Señor, por la bendición que usted nos permite el poder escudriñar su palabra. Y yo ruego que por medio de ella usted nos ayude, Señor, a entender y comprender todas las cosas, Señor, que están preparadas para nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Mire, el verso 13 es el que dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En la versión Dios habla hoy, es: sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. ¿Sabe? Aquí la palabra más importante es retén. ¿Ya? Aquí dice retén. O quiere decir, sigue cuidadosamente lo que has oído. Es como decir, ten cuidado de la forma de lo que estás entregando. La palabra retén está relacionado con una palabra que es calcar, ¿ya? Entonces es como que Pablo le dice: yo te paso el modelo, tú cópialo, pero preocúpate de las líneas impresas o sigue bien el ejemplo o el modelo que te he entregado, ¿ya? En Primera de Timoteo dice: pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Ay, aquí no se ve muy bien, ¿eh? Sí, clemencia. Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y Pablo le está diciendo, el Señor me puso a mí para ejemplo. Oiga, y a veces se nos olvida a nosotros que somos ejemplo para otros. Se nos olvida que somos ejemplo. Y hay gente que está mirando cómo es nuestra conducta, cómo somos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo reaccionamos. Entonces cuando le dice retén, sigue cuidadosamente el modelo que has oído, las palabras que yo te he dicho, cuida la forma de imitar, sigue el ejemplo. En fe y en amor, le dice, que es el condimento
de un verdadero modelo a imitar. ¿Sabe? Hay más de 22 versículos ya en el Nuevo Testamento que nos hablan de imitar a otros, de imitar a otros, y que nosotros debemos imitar y que hay otros que nos van a imitar a nosotros. Mire, Pablo dice ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Esto es como el juego antiguo que uno hacía ahí del monito mayor. Yo sí que una vez jugó al monito mayor. Entonces iba alguien adelante y hacía un movimiento y el que iba detrás tenía que hacer el mismo y así. Todos tenían que hacer. Entonces cuando Pablo le dice, imítame a mí así como yo estoy imitando a Cristo, entonces al final el modelo no es Pablo, el modelo es Cristo el que va adelante. Entonces, si nosotros imitamos bien a Cristo, el que sigue detrás de nosotros va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, por eso Pablo decía, sed imitadores de mí. Yo me acuerdo que al principio encontraba como arrogante esto, imítenme a mí. Yo decía, oye, ¿cómo Pablo? Pero no era una arrogancia, porque fíjese, en Filipenses 3:17 le dice, hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces aquí incluye a otros también, que son dignos de imitar. Entonces a veces uno dice, no, es que hay que imitar al pastor nomás. No, hay hermanos que son dignos de imitar. Entonces uno tiene que imitar obviamente lo bueno, encontrar lo bueno en los hermanos, porque es fácil y es demasiado fácil encontrar lo malo. Uno, si quiere encontrar lo malo, lo va a encontrar siempre. Pero buscar lo bueno del hermano, ¿ya? Porque a veces se resaltan más los defectos que las virtudes, ¿ya? Se resaltan más los defectos que las virtudes. Y es raro a veces encontrar que alguien le diga, el hermano, pero es que no sé cómo es un hermano súper bueno, súper amable, y a veces uno le dice, no, ese que canta mal, o ese que salta mucho, o ese que... Entonces ahí uno como que, ya, pero si uno dice, es el hermano más amable de la iglesia, y uno dice, ¿quién es hermano si son todos unos limones, una cosa así? Ya, es más fácil a veces destacar lo malo que lo bueno. En segunda de Tesalonicenses, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, no porque no tuviésemos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Fíjese ahí, para que nos imitéis. Entonces, esto está hablando de otros también que pueden ser un buen modelo, ¿ya? Un buen modelo en la obra del Señor, ¿ya? Entonces, uno debe buscar dentro de la congregación a hermanos que son dignos de imitar. Y a veces uno empieza a conocer a los hermanos y encontrar lo bueno. Yo en el último tiempo he destacado el hermano Fabio, que siendo un joven, recién casado, que tiene un trabajo que le da libertad de horario, él elige a la hora que trabaja, sin embargo se ha preocupado y esmerado en ayudar y satisfacer a las familias que están ahí con las casas quemadas. Ahora andaban ahí viendo lo de los cercos, poniendo los polines, y estuve aquí yo en la tarde, un joven estaba esperando para irse, el Bastián se fue con el hermano Luis Osorio en la camioneta, y veo, y ahí uno puede destacar. Entonces, y uno mirar, yo debo destacar en él esa preocupación que tiene por las personas que en realidad las conoció porque le empezó a llevar las colaciones. Pero no son de las personas que uno dice, no, si él es un amigo mío, nada. Simplemente porque empezó a ayudarle, se empezó a comprometer con ellos, ¿ya? Entonces, es un buen ejercicio mirar a los hermanos de la congregación y buscar lo bueno, ¿ya? Lo bueno de cada uno de los hermanos. Decir, este hermano, esto es lo bueno que hace, esto es bueno, esto es lo bueno.
y olvidarse de lo malo, porque en realidad el Señor trata con las cosas malas para mejorarlas, así que eso malo seguramente va a desaparecer, pero lo bueno del Señor va a permanecer. Amén. Así que es un buen ejercicio, hacer eso de buscar lo bueno. El verso 14, nuevamente, recuerden que en el primero, en el 13 le dice retén, ¿ya? Retén, y ahora le dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. La línea a seguir es mantener el modelo de Jesucristo. ¿Ya? Esa es la idea, mantener el modelo. Dios habla hoy, dice, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Entonces, lo que la palabra del Señor nos muestra, de que hay un solo modelo, hay un solo Dios, hay un solo mediador, solamente Jesucristo, no hay otro más. Hay una falsa enseñanza, que hasta un predicador lo dijo, que dice, en el mundo dice, no importa lo que usted crea, con tal que sea sincero en lo que cree. No importa en lo que cree. Entonces la gente dice, si lo importante es tener fe, tenga fe nomás. Y hace poco yo escuché a una persona, del líder, de qué sé yo, de la alabanza, y él dijo, no, si al final todo es lo mismo. Dijo, si me importa en lo que cree. Y yo después, claro, ahora leyendo los comentarios, y aparece esta enseñanza falsa, ya, que dice, no importa lo que usted crea, con tal que sea sincero en lo que cree. Y yo dije, esto no está bien, porque la palabra del Señor es todo lo contrario. El Señor Jesús enseñó que no es que usted crea, lo importante es que crea. O sea, honesto en lo que cree. No, debe creer. Y por eso Pablo le dice, cuida la doctrina. O sea, la enseñanza bíblica. Cuida lo que se te ha enseñado. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, oiga, Jesucristo dijo que te conozcan, el único Dios verdadero. Entonces no es cosa de creer en cualquier Dios. No es que diga, si tú crees en Alá, bueno, si eres sincero y honesto, sigue creyendo en Alá. No, no. O Hare Krishna, o qué sé yo, hay gente que cree en la naturaleza, en la madre tierra. Lo importante es que seas sincero. No. En el horóscopo, lo importante es que, oiga, entonces cualquier persona puede tener fe sincera en algo, pero tristemente es una fe errada, es una fe mal enfocada. Entonces lo que Dios espera es que nosotros pongamos nuestra fe en el único Dios verdadero. Fíjese, cuando Pablo le escribe ahí a Timoteo, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Entonces, le dice, hay un solo Dios. No le dice, bueno, busca el que te acomode. La Iglesia Católica hay gente que cree en la Virgen de Lourdes, otra que cree en la Virgen del Carmen, las 40 horas, la Virgen de Fátima, San Expedito. Tienen fe, pero no es la fe en el Dios verdadero. Entonces, ahora, ¿quién tiene en realidad esta palabra? La iglesia. Y la gente discute cuando uno le dice, porque a mí a veces alguien me dice, no, pero yo creo en... Yo le digo, pero es que eso no es lo que... No, pero es que no puedes creer que tú eres el que tiene la razón. No, le digo yo, no la tengo yo, la Biblia lo dice. Dios es el único Dios. No, pero es que hay otros dioses, ¿no? ¿Cómo los demás van a estar todos equivocados? Sí, pues digo yo. Están todos equivocados, ¿cuál es el problema? O sea, si todos están equivocados, quiere decir que ellos tienen la razón y yo no. No, la Biblia dice. Entonces, y a veces uno para no discutir dice, bueno, ya, dejémoslo ahí nomás. ¿Ya? ¿Ya? Y también empezó, y
Y por esas cosas llegamos, por lo que estaba pasando. Entonces él llegó y me dijo, usted que sabe, como queriéndome decir, usted que sabe, me dijo, todo lo que está pasando está escrito. Yo le dije, sí, le dije yo, y todo va a tener que cumplirse, le dije yo, Claro, porque el Señor, le dije yo, es fiel a sus promesas, le dije yo, y todo lo que está pasando, y empezamos a hablar. Entonces llegó y me dijo, pero uno puede creer en otras cosas, pues me dijo. Y como, ¿qué cosa? En otras cosas, porque hay gente que tiene fe, ahí empezó a nombrarme, claro, el Krishna, claro, el Buda, claro, y eso hay que respetarlo, me dijo. Yo le dije, no sé, yo lo respeto, pero eso no es normal, le dije yo, claro, porque cada uno puede pensar lo que quiera, pero eso no es la verdad, le dije yo. claro, La verdad es que existe Dios y nadie más, y bueno, y no me acuerdo de qué tantas cosas más, pero claro, al final mi esposo me miraba de allá y así como medio preocupado claro. de la esquina de que estaba sentado más allá él, me preocupaba, pero el hombre era duro Claro. y al final él se quedó con lo de él nomás. Bueno, No, y uno puede creer en lo que uno quiere creer nomás, porque a la final igual como que le concedían las peticiones que ellos claro, pedían. claro, claro. No, y me acuerdo que fue un debate fuerte que tuve con él, pero Claro. al final uno termina cansado, Sí, porque ellos es lo que dicen, ¿y por qué tengo que creerle a usted? claro, ¿Por qué usted tiene la razón? claro. Porque Sí, la Biblia lo dice, pues, claro, y preguntan, ¿y quién escribió la Biblia? claro. ¿Y quién le asegura a usted? Oye, no. Oye. Entonces mi esposo escuchaba todo eso y después cuando nos vinimos me dijo, no hablé más de eso con él, me dijo, si eres duro, él Claro, tiene otras creencias, me dijo, y no lo vaya a hacer entender tú, me dijo. claro, Yo le dije, pero yo tenía que darle mi punto de vista, pues le dije, yo no voy a quedarme callada y decirle, no, si está bien lo que tú decís. claro. No, pues le dije yo. Yo tengo que decirle que Dios existe y que al único que hay que pedirle cosas es a Dios, nadie más. Claro. Incluso yo le dije, eh, ¿cómo? Me dijo la otra persona, igual piden cosas y se les concede, porque el diablo, pues le dije yo. Claro. Y yo le dije, ahí está metido el diablo, pues le dije yo. Y muchas cosas más, pero Sí, es verdad, eso sí, hay mucha gente que discute mucho y a veces, sí. como dice usted, es mejor de repente no seguir porque no se va a terminar nunca. Ellos están Sí, muy pero, cerrados de claro, mente. lo único que uno tiene que tener claro es que la Biblia lo dice, más que lo que yo opino, porque lo dice, pero ¿por qué? Porque la Escritura lo dice. Sí, po. Entonces cuando le digo yo, si usted me va a juntar un libro que lo hayan escrito más de 40 personas, en 1500 años de diferencia, el más antiguo y el último, y que todos coincidan en un solo personaje, con una palabra que se cumple 100% las profecías 750 años antes de Cristo, le digo yo, si usted me encuentra algo así, dígame. Pero la Biblia es así y dice que hay un solo Dios. Entonces ahí ya... Sí, pues ponen en duda Sí, la la escritura, palabra, sí. No, la dicen palabra esos de Dios son también, pues. escritas por hombres. Sí, pues. Sí. A mí, bueno, voy a contar algo cortito. A mí, muchos años, cuando yo tengo un cuñado que se suicidó, y una vez fuimos a verlo con mi esposo al cementerio porque había que arreglarle la lápida, y fuimos, pues. Y yo estaba recién ya caminando los caminos del Señor, y yo me puse a hablar del Señor con mi esposo ahí, pues entonces, hablando él ahí, yo le dije, porque estábamos hablando de Dios, yo le dije, ¿tú creí en Dios? Sí, me dijo. Entonces creí en la Biblia. No, me dijo. Entonces yo le dije, entonces tú no creí en Dios. Claro, Y me dijo, ¿por qué no? Porque si tú creí en Dios, tenés que creer en la Biblia. Porque ahí claro, está escrito, le dije yo, claro, todo lo que Dios dejó escrito. Y él me quedó mirando así como, "Oh, pero ahora cree en la Biblia también." claro. A ver. Gracias al Sí, Señor. oiga, mire, por ejemplo, en Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Está escrito. Y fuera de mí no hay Dios. En Deuteronomio ahí le dice, y esto lo escribe ahí Moisés, aprende pues hoy y reflexiona, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Entonces lo que los demás puedan y quieran decir, no tienen. Nosotros además, hermano, además que tenemos la palabra, también está el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo es el que convence a las personas que no quieren creer, porque al final es una rebelión en contra de Dios.
Y eso es lo que además a nosotros más nos cuesta en realidad, porque la persona parece que empezara a luchar contra lo que uno le dice, pero al final está luchando contra Dios. Recuerde que cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor le salió al encuentro. El Señor no mandó a ninguno de los apóstoles. Podría haber mandado a Juan, podría haber mandado a Pedro para que lo convenciera. No, Él mismo se presenta, ¿ya? Y le dice ahí, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Pablo podía decir, no, sí, ¿por qué me persigues? Le dice. Entonces, no le dice por qué persigues a la iglesia, por qué contradice, porque Pablo discutía con los creyentes, los avergonzaba en público, porque él tenía conocimiento bíblico, pero distorsionado. Entonces, él avergonzaba a los demás. Entonces, el Señor, cuando se le aparece, no le dice por qué persigues a la iglesia, por qué avergonzaste a tal fulano. No, le dice, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, cuando alguien va en contra suya, no es contra usted, es contra el Señor, ¿ya? Así que para que lo tenga ahí en consideración, y hay un solo Dios, ¿ya? Hay un solo Dios. Los demás son cualquier cosa. De hecho, Pablo en una de las cartas a Corintios dice, son demonios, dice. Lo dice así derechamente. Así que no hay más, solo un Dios. Voy a cambiar allá. Voy a cambiar. Verso 15. Y sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron. Este es un asunto conocido. Pablo le dice a Timoteo, ya sabes esto. Seguramente alguien le contó, a Pablo lo dejaron solo. Fíjese, en la TLA. Seguramente ya sabes que todos los cristianos de la provincia de Asia me abandonaron. Hasta Figelo y Hermógenes me dejaron solo. Algunos piensan que estos es un grupo de líderes de la iglesia de Asia que acompañaron a Pablo en su viaje a Roma. La idea de ellos era hablar, testificar en favor de Pablo para que no fuera encarcelado o que no tuviera la pena de muerte que seguramente todos pensaron que iba a tener. Pero al final estos líderes cristianos de la iglesia de Asia se avergonzaron o se intimidaron o se acobardaron y tuvieron temor de terminar, así como Pablo, siendo un preso más del imperio. Y de a poquitos los empezaron a dejar solo y Pablo se sintió abandonado. Oiga, uno ahí ve la humanidad de los apóstoles. La humanidad, no eran hombres, no eran los superhéroes de la Liga de la Justicia con poderes súper especiales, sino que también les pasaban estas cosas, ¿ya? Y él iba a enfrentar ahí las acusaciones que estaban en contra de él y seguramente también envalentonado con todos los que iban con él, pero de pronto se da cuenta que todos empezaron a ir para la casa y quedó solo. Pero lo bueno, hay uno que no lo abandonó. Y Pablo le dice a Timoteo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Oiga, este no fue con el grupo de estos líderes de la iglesia de Asia, este fue después. No se avergonzó, dice, de mi condición. Y dice, y que la misma misericordia que él tuvo con Pablo, el Señor la tenga con su familia. Oiga, ese es el buen deseo, ¿ah? Que si usted hace algo bueno por uno de los hijos de Dios, Dios se va a preocupar, ¿ah? Así el Señor lo enseñó ahí, antes, dice, que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Jamás se avergonzó. Y ahí uno se da cuenta que en realidad este Onesíforo fue un hermano que lo ayudó en el momento
del dolor, en el momento del abandono. El Señor dijo ahí en Mateo 25:40, y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuando usted ayuda a alguien, lo está haciendo como para el Señor. Y eso es lo bueno, por hermano, que nosotros siempre tengamos en vista que a quien vamos a ayudar, lo vamos a hacer en el nombre del Señor y como para el Señor. Daba vergüenza en realidad que hay, creo que 6 toneladas de ropa que han tenido que llevar al vertedero porque era ropa en mal estado, sucia, que la gente llevó a los damnificados y esa ropa no sirve de nada. Entonces dije yo, ¿qué clase de gente hace eso? De mandar ropa en mal estado. Y mostraban ahí las personas zapatos que ni siquiera estaba el par, pantalones rotos sin cierre, ropa interior sucia. Y ahí 6 toneladas, imagínense. Los camiones municipales iban especialmente a buscar la ropa para llevarla al vertedero y el vertedero ya dijo que no podía seguir recibiendo más ropa, porque la ropa trae también infecciones. Oiga, y 6 toneladas y todavía queda ropa tirada, que al final la gente la dejó en el suelo porque... y a veces se piensa que se puede llevar cualquier cosa. Habían vestidos de gala. ¿Quién va a tener un vestido de gala si se les quemó todo? ¿Quién va a querer un vestido para salir a bailar? Habían traje baños. Y decía, era como vergüenza. Entonces, pero cuando nosotros ayudemos tenemos que hacerlo como que era para el Señor. Entonces, y eso es de alegrarse uno de que los hermanos así lo están considerando. Porque las cosas que hemos llevado allá a la población en Olivar o a Pompeya han sido cosas que son útiles, ¿ya? Que son útiles. Por eso cuando usted ayuda a uno de los pequeños del Señor, al Señor lo hace. Amén. El 17, sino, hablando del mismo Onesíforo, ¿ya? Dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Dios habla hoy, dice al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Imagínense, llegar a una metrópolis, a la ciudad más grande de ese tiempo, la que tenía más habitantes, buscar entre toda esta gente sin tener una dirección. A Pablo lo llevaron como un preso. No era como en las cárceles aquí, que diga el nombre y el RUT y lo buscamos en donde está. Entonces era muy difícil encontrarlo porque seguramente nadie le interesaba en realidad a él y estaba más encima abandonado y solo. No podía ir a los que habían ido con él para saber dónde lo habían dejado porque lo abandonaron. Entonces lo buscó con insistencia, perseveró hasta que lo encontró. ¿Sabe? Este fue el acto que Pablo vio de este Onesíforo, bondad y amor. Y Pablo lo necesitaba porque de llegar este varón allí le dio ánimo y le dio fuerza ya de lo que realmente Pablo estaba necesitando. Hay hermanos que viven situaciones difíciles, ¿eh? No todos nosotros sabemos lo que puedan estar pasando algunas personas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de las situaciones que están viviendo otros. La verdad es que a la iglesia nunca llegan los sanos, siempre llegan los heridos, siempre llegan los lastimados, siempre llegan los que están pasando por algún grado de dificultad. Y hace muy poco me escribió ahí una pareja de hermanos que están viviendo una situación difícil y le digo yo, pero vuelvan al Señor, vuelvan. Ya no tenemos paz. Le digo yo, recuerden cuándo tuvieron paz, cuándo tuvieron gozo, cuándo tuvieron alegría. Entonces dice, bueno, los días que fuimos a la iglesia. ¿Y por qué no vuelven?
Y ahí uno dice, la persona está siempre en esa situación ya, pero necesitan consuelo, necesitan palabras de ánimo, necesitan que alguien le diga, no, si el Señor los va a recibir, el Señor va a estar. ¿Sabe? Los que estuvieron el día martes, vinieron los hermanos de Coquimbo, la hermana Gloria, con sus hijos. Ellos antes de la pandemia ya, ellos no venían para acá. Ellos ya están viviendo en Coquimbo muchos años. Y los niños ni siquiera conocían el templo así como está ahora. No quería entrar la hermana Gloria, decía, no, ¿para qué voy a entrar? Sí. Dije, pero entre, los niños habían estado ahí en la última fila. Y yo estaba ahí cuando el niño le dice, el pequeño, le dice, mamá, todos me saludaban con alegría. Me dijo, a mí me dio hasta vergüenza, dijo, porque me veían y me decían, no, y me abrazaban. Y la hermana Gloria le dice, sí, porque aquí nosotros veníamos. Po. Y le dice el niño, pero era como que nosotros éramos famosos. Yo le dije, que ustedes son influencers, pues le dije yo, nunca habíamos tenido 3 personas famosas en la iglesia, le digo allá, silenciándolo. Y le digo, hermana Gloria, entre, si para que conozca cómo está la iglesia. Ya, dijo, voy a entrar. Y cuando entró, los que estaban aquí se vieron, porque todos la saludaron con alegría y ella misma se sorprendía de lo espontáneo de los hermanos, que la abrazaron, ¿cómo estás? Dios te bendiga, te extrañamos. Y ella me decía después, y dijo, lo necesitaba. Imagínense, nadie le predicó, pero todos la saludaron. Y para ella eso fue importante. Para ella eso fue importante. Los niños quedaron maravillados de la forma en que los hermanos, el Jere, el más grande, y él ahí avergonzado decía que no pensaba que lo iban a conocer y le dio vergüenza que lo saludaban tantas personas. Pero es así, y a veces la gente necesita solamente un saludo. Y yo debo decirles, van a empezar a retornar aquellos que se han alejado, que no hay una razón ni motivo, simplemente a veces las personas se enfrían. Y después lo más difícil es volver. Y es llegar de nuevo. ¿Y qué me van a decir? Y yo quiero decirle que lo mejor es saludar, sin preguntar. Bendiciones, qué rico verte, pasa. Sentarse ahí al lado. Porque, ¿sabe? Ellos necesitan comprensión, afecto. Y una palabra de ánimo, que sea lo único que en realidad necesita. El acto de Onesíforo fue lo que traía consuelo y fortaleza en un apóstol que había estado desilusionado de que lo habían dejado solo. Cuando necesitó que alguien estuviera, no estuvieron allí con él. El 18, que es el final de este capítulo 1, dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo. La Nueva Biblia Viva dice que el Señor le conceda hallar misericordia delante de Dios en aquel día. Tú sabes mejor que yo lo mucho que me ayudó en Éfeso. ¿Sabe? El deseo de Pablo, al final de saber cómo fue este varón que lo buscó hasta darle ánimo, era de que el Señor lo mismo que hizo con él, se lo dé a él cuando llegue el momento. En la Iglesia Católica toman esta parte, que el Señor le conceda hallar misericordia delante de Dios, como un rezo a alguien que había partido. De hecho, cuando alguien muere, ellos hacen una oración, que el Señor le conceda a Juanito el estar ahí. Se toman de esto como que Pablo hubiese hecho una oración, y Pablo está expresando el deseo del corazón de él, que el Señor le multiplique las bendiciones, como cuando alguien le dice que el Señor te bendiga y usted le dice, lo mismo para ti. El pastor Leal decía una frase, todo lo que los hermanos desean para mí, Señor, multiplícaselos a ellos. Y siempre decía eso,
Todo lo que los hermanos desean para mí, multiplíqueselo. Y un hermano le dijo, oiga, pastor, ¿usted por qué dice eso? Yo le dije, porque ustedes siempre me desean cosas buenas o usted quiere algo malo para mí. Entonces, y él siempre decía, ¿ya? Lo que ustedes desean para mí, que el Señor se los multiplique a ustedes, por si alguien estaba deseando algo malo. Así que Timoteo sabía muy bien lo que había hecho también Onesíforo allá en Éfeso. Y recuerde algo, hay un texto ahí en Hebreos que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor siempre recordará las cosas buenas que usted ha hecho por los demás. La manera de servir a otro, la manera de ayudarle, de tratar de que el hermano se sienta bien, ayudar a que el hermano esté en bienestar dentro de lo que está. Y es bueno siempre, hermano, mostrar amor hacia los demás. El Señor nunca va a olvidar los pequeños detalles de las cosas que usted haya hecho, aunque a veces a usted se le olvide. Y hay gente que a veces a usted le llama y le dice, yo quería darte las gracias, y uno dice, pero ¿cuándo te ayudé? Hace un tiempo atrás, yo estuve en la Armada desde el año 74 hasta el 79, y recuerdo algunos, ya han pasado muchos años ya, pero un día me llamó uno del año 74, me ubicó y me dice, Carlos, me dijo, soy Besuaín, el apellido, nosotros estábamos por el apellido. Y yo quería hablar contigo, sé que tú eres pastor, me dice. Sí, le digo yo. Me dijo, yo sabía que tú ibas a ser pastor, me dice. Y cuando yo lo conocí tenía 15 años, él también. Me dice, pero porque tú una vez hiciste algo por mí, que si tú no lo hubieras hecho, yo nunca habría terminado de suboficial en la Armada, me dice. Y yo, ¿sabes? No me acordaba. Yo le digo, ¿pero qué hice? Me dijo, ¿te acuerdas? Y él me empieza a narrar una historia que yo, así vagamente, estábamos en la fila para el rancho. Yo le digo, sí, yo estaba como un lugar delante tuyo y me habla del Madariaga, me dice, que empezó a molestarme, y yo estaba con la bandeja y me piqué y le pego con la bandeja al Madariaga en la cara. Y yo dije, oye, ¿verdad? Sí, sí, pues. Me dijo, ¿y tú fuiste y le pusiste la mano y le tomaste la cabeza al Madariaga y no se golpeó con el cemento en el suelo? Y sabe que yo no me acordaba. Y cuando él me lo dijo, ahí me acordé. Me acordé que cuando vi al Madariaga cayéndose, yo le puse la mano y le agarré la cabeza. Y el Madariaga se asustó y se levantó y llega al oficial. ¿Qué pasa aquí? No, nada. Y seguimos y me dijo, si el Madariaga se pega ahí, me dijo, se muere. Porque cayó así como desmayado, ¡pah!, con un bandejazo en la cara. Y me dijo, yo siempre quería darte las gracias a ti. Hasta que un día en una reunión que hicieron los del año 74, alguien le dijo, no, pues si Carlos no viene acá, dijo, porque él es pastor, y claro, ellos se portan mal cuando hacen esa junta, entonces él no viene, me dijo, pero es pastor en Villa Alemana. Y ahí él, hasta que me encontró para dar, yo nunca recordé eso. Pero para él era tan importante ese momento que dice que, y de ahí él me dijo, desde esa vez me di cuenta que yo tenía que controlarme, porque si no podía matar a alguien. Y me dijo, y tú sabías, pues nosotros éramos de la Pobla, éramos aniñados, me dice, pero tú te preocupaste de que al Madariaga no le pasara nada, siendo que también a ti te molestaba. Y es verdad, era un cabro re pesado, pero en ese momento yo no sé por qué, pero fue justo agarrarle la cabeza para que no se golpeara. Y hay veces que uno hace cosas que uno ni sabe. Y de repente alguien se acercará y le dirá, yo quiero darte las gracias porque yo estaba súper mal y tú, no sé, me abrazaste, me saludaste, hiciste algo. Y uno trata de decir, bueno, ¿qué fue? Nada, el Señor nomás. Y el Señor nunca va a olvidar esas cosas que están allí. Hay un libro de la memoria, dice, va a estar allí. Todas aquellas cosas que usted ha hecho para glorificar el nombre del Señor.
Yo debo confesar, en ese tiempo, cuando estaba ahí año 74, en la isla Quiriquina, no era creyente, devoto, ni confesional, pero había algo que el Señor había puesto, quizá esa preocupación por otro. Y ahí yo ahora glorifico al Señor por todo eso. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Porque aquí terminamos. Hermana Mónica, ahí va el hermano John. Ahí va. Yo quería hacer una acotación Sí. de lo importante que es con quien nosotros nos juntamos Sí, diariamente, en las conversaciones, en nuestra manera de ser. No se trata de andar discriminando, pero eso influye harto en nosotros y así también para nuestros hijos, porque siempre a ellos les decimos que hay un dicho que dice: dime con quién andas sí. y te diré con quién eres? eres. Sí. Y acá me recordaba de Jesús cuando estaba con sus discípulos, y acá dice en el 73, Mateo 26, 73, dice: pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Sí. Entonces es Sí. importante recordar de que los apóstoles estuvieron tan impregnados de Jesús que la gente está su manera de Sí. ser, su manera de hablar, Sí. ¿cierto? Y así también nosotros, cuando tenemos esa comunión, esa intimidad con el Señor, que nos hace ser diferente. Amén. No exento de defecto, pero sí de hablar diferente. Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo tenía una hermana y yo imitaba su forma de orar. Ya. Entonces era jovencita yo, Claro. y yo la miraba a ella como ella oraba, y yo también me impregnaba de eso. Amén. Así que eso Amén. quería acotar. Sí, tener buenos modelos, el Señor ahí siempre va a poner a alguien que le va a guiar. Amén. Vamos a orar al Señor. Le invito a ponerse en pie, darle gracias al Señor. Ahí el próximo jueves vamos a avanzar al capítulo 2 ya de esta carta de Pablo a Timoteo, donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Ahora viene esa parte, amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias por la bendición, Señor, de poder compartir este tiempo, este momento, Señor, donde su palabra, Señor, es la que debe hacer la obra en nosotros. Enséñenos, Señor, a ser buenos modelos para aquellos que vienen tras nosotros, aquellos que están mirando nuestro testimonio. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Le pido por cada uno de los hermanos que están, Señor, en distintos lugares, y le pido que el retorno de cada uno de ellos sea en su voluntad, en su propósito. Señor, para los que están pasando aflicciones, usted sea allí, Padre, glorificándose, y haga usted su voluntad. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.